Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, perfecto, entonces. Bueno, bienvenidos todos. Otro día, esta vez en relación a los tobillos, en la semana de la mente de Virgo, del mes de Libra. Bueno, ya nos queda solo un día para terminar la semana de la mente. Ah, bueno, y entonces, para cerrar con el cuerpo físico, con el cuerpo mental dentro eh, de nuestro cuerpo, vamos a tocar el tema de hoy. ¿Mm? No sé por qué, no sé por qué se me pasó muy rápido esta semana. Algo, pero se me fue volando. Bueno, simplemente recordarles a todos que si se están sumando a partir de ahora, recuerden que toda la información de todo lo que necesiten saber sobre lo que estamos haciendo día a día está en el blog que se llama eh, yo soy.red. ¿Sí? Así que busquen el blog, ¿sí? Yo soy.red y allí van a encontrar toda la información de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que ya hemos hecho y el porqué de lo que estamos haciendo. Entonces, hoy en la pirámide la información que descendió para trabajar fue sentido y sin sentido. Seguramente muchos de ustedes ya leyeron el blog, pero voy a hacer, como siempre, una pequeña reflexión de lo que significaría estos, eh, de lo que significaría este concepto, ¿sí? Para que todos estemos en la misma página, en la alineación. Sentido y sin sentido. Bien, como siempre, seguramente todos los que estamos acá hemos vivido algún momento de sin sentido. Yo muchas veces, muchas veces me ha pasado, y de hecho lo he compartido en las redes sociales cuando me ha pasado esto, em, he sentido la sensación de que nada tiene sentido y de que todo lo que hacemos no tiene ningún sentido. No solamente por lo que hacemos espiritualmente o todas estas tareas diarias, sino por todo lo que hacemos en la vida. Trabajar, vivir, am, todas las cosas que hemos hecho hasta ahora, que hemos elegido, e incluso aquellas que tienen que ver con el universo. Cuanto más entiendo cómo funciona el universo, es como que menos sentido tiene todo lo que hacemos. Todos hemos sentido esta sensación de vacío en la que no entendemos para qué hacemos las cosas si al final da igual. Porque muchas veces llegamos a ese momento. Da igual, ¿no? Lo que hagamos al final no importa, porque nada realmente existe. Y cuando llego a ese concepto, de repente es como que todo pierde sentido. Algunos podemos llamar a este proceso como la noche oscura del alma. Seguramente han escuchado ese nombre. Pero lo más extraño de esto es que hay diferentes momentos y diferentes formas en las que sentimos esa falta de sentido. Como escribía en el blog, el primer sinsentido es cuando me doy cuenta mm, de que la vida como la conozco, como me la han contado, como la he vivido, no es lo único real. Y que en realidad mm, he estado dejando mis sueños de lado por vivir una vida que realmente no tiene sentido. Esto
trabajar constantemente para las vacaciones, para mantener a la familia unida, para cumplir lo que la sociedad nos dice. Llega un momento en que uno se agota y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y entramos en la primera crisis. Entonces empezamos a buscar un nuevo sentido, ¿m? A buscarle un nuevo objetivo a la vida, a cumplir nuestros sueños, a tratar de vivir aquello que nos estábamos prohibiendo vivir. Y entonces ahí es cuando empiezo a descubrir o que puedo cumplir mis sueños, o empiezo a descubrir que yo soy capaz de vivir una realidad diferente en el mundo. Pero llega un momento en que cuando logro vivir mis sueños y llego al límite de esa expresión en el mundo, de repente surge de nuevo la pregunta, ¿pero para qué? Y todo eso vuelve a perder sentido. Entonces se pierde el sentido incluso de la vida, de la realidad. Ni siquiera mis sueños tienen sentido ya. Y entonces en buscar adentro un sentido interior, me doy cuenta de que lo que le da sentido a lo que está afuera es lo que está adentro. Y si lo que está afuera no tiene sentido, significa que adentro no he encontrado todavía el sentido. Y empiezo a buscarlo a través de la espiritualidad, a través de la filosofía, del arte, la meditación. Y entonces cuando voy hacia adentro y empiezo a buscar ese sentido en mí, de repente me doy cuenta de que cuando encuentro ese sentido, todo lo demás cobra sentido. Y entonces digo, esto era. Yo le doy sentido a las cosas. Y entonces me pregunto, ¿y quién soy yo para darle sentido a las cosas? Entonces empiezo a buscar los diferentes yo. Y empiezo a encontrar mis vidas pasadas, mi multidimensionalidad. Y empiezo a encontrar que todo lo que existe es multidimensional y hay muchísimos más seres que están ahí y muchísimas más realidades que constituyen todo. Y de repente empiezo a encontrar el sentido en las cosas. ¡Wow! ¡Wow! Empiezo a asombrarme de todas las combinaciones, um, el sentido que tienen las cosas más allá de la vida. Y entonces, en un momento, descubro que todo eso que le dio sentido a mi vida, que es solo una proyección de una única mente, que soy. Y entonces empiezas a darte cuenta de que, soy yo el creador. Claro, yo creo todo y le doy un nuevo sentido. Yo creo todas las cosas. Y de repente un día te das cuenta de que no soy yo el que le da sentido a las cosas, sino que en realidad es el concepto yo soy, pero yo no existo. No es mi mente la que cree las cosas. No es mi mente la que crea las cosas. Porque yo también soy una proyección creada de un concepto. Y entonces pierdes el sentido de todo. Y te das cuenta de que lo único que existía es un concepto. El concepto único. Y de ahí surgen todas las cosas. Y entonces cuando trato de encontrar el sentido de la unidad,
Cuando llego al sentido de lo que significa la unidad, encuentro el vacío. Y todo pierde sentido. Y de repente no me queda otra que darle un sentido al vacío. ¿Y cuál es el sentido del vacío? La capacidad de crear sentido. Entonces, básicamente, ¿qué significa esto? Que nosotros estamos toda nuestra vida tratando de encontrarle sentido a las cosas. Y en el momento en que creímos encontrarle sentido, va a aparecer algo nuevo que haga ver que no tiene sentido. Entonces la pregunta obvia de todo esto sería, entonces, ¿cuál es el sentido? ¿No? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Entonces, y lo siento. Pero creo que, que esa es la respuesta. Es probablemente una de las cosas más difíciles que una mente pueda procesar. Reconocer cuál es el sentido de todo esto. Ah, y la verdad es que no hay sentido. Básicamente, la razón por la cual no hay sentido real de las cosas es porque justamente sentido proviene del concepto de los sentidos y tiene que ver con nuestros 5 sentidos tratando de ubicarse en un tiempo y espacio concretos. Vamos entonces a hacer un ejercicio de, de tratar de entender esto. Los 5 sentidos que nosotros tenemos en la realidad, en nuestra materia, los 5 sentidos nacen por una necesidad de comprender el mundo que nos rodea. ¿Mm? Es decir que la mente genera un sistema nervioso capaz de percibir los pulsos eléctricos del mundo a través del sistema de nervios. Es así que a lo largo de millones de años de la evolución, nuestros sentidos lo que hacen es tratar de... lo que hacen los sentidos es tratar de ubicarnos en una especie de mapa, ¿sí?, de cómo es el entorno en el que nos movemos. ¿Mm? De esta manera, lo que hacen los sentidos, ¿sí?, tacto, gusto, vista, olfato, oído, los 5 sentidos, lo que hacen es traducir la información que existe en el ambiente, la traducen en datos para que el cerebro pueda comprender. Entonces, en función de todos esos datos, se va armando una especie de laberinto mental, que lo que hace este laberinto mental es tratar de crear un mapa donde nuestra conciencia se pueda mover, ¿sí?, y entender dónde existe en un tiempo y un espacio. Por lo tanto, esto sería como haber tenido una mente invisible, que diseña un sistema energético capaz de recibir datos para ir creando un mapa a través del cual la mente después pueda moverse. Bien, entonces
A todo el mapa, ¿m? A todo el mapa de la mente, nosotros le llamamos el sentido. Sentido, ¿por qué? Porque es el producto de los 5 sentidos. Es el producto de una percepción del mundo que mapea la realidad para saber dónde me estoy moviendo y así entender toda la estructura de la realidad. ¿Sí? En, en inglés se dice meaning, ¿sí? Mean, que viene del origen de la palabra mens, ¿sí? Que significa mente. O sea, el sentido es algo que solo tiene que ver con la mente. ¿Y esto qué significa? Que todos los sentidos que nosotros podemos tener sobre la existencia están directamente relacionadas con la percepción de nuestra mente sobre el mundo. ¿Sí? Y por esto mismo, cada individuo tiene un sentido diferente de la vida. Básicamente, cualquier sentido que nosotros le queramos dar a la existencia va a estar relacionado con cómo sentimos la existencia. Por esto, una manera fundamental para poder encontrar un sentido más puro de las cosas es trabajar la depuración de los 5 sentidos. Por esto, tenemos que aprender a usar correctamente los 5 sentidos. Y esto es algo que se hace desde la infancia, desde que somos niños. Por eso es importante que los niños aprendan primero de la inteligencia de sus sentidos y cómo utilizar sus sentidos antes que aprender cualquier otra cosa. Cuanto más perfeccionamos los 5 sentidos, mejor podemos percibir los sentidos de la cuarta dimensión y los sentidos de la quinta dimensión y ampliamos nuestras capacidades de sentir, no solamente con los 5 sentidos, sino con el sexto, el séptimo, el octavo y otros sentidos que hay más allá. Cuantos más sentidos empezamos a obtener de la realidad, mejor podemos mapear el universo. Pero ¿qué sucede? No podemos comprender toda la realidad del universo desde nuestros 5 sentidos. Por esto no podemos determinar la existencia y el entendimiento del universo solo desde nuestros 5 sentidos. Y es por esto, entonces, que cada vez que queremos mapear la realidad, de repente nuestra conciencia se da cuenta de que ya conoce el mapa y por lo tanto puede pasar a otra dimensión y observar desde otro lugar. No dimensión de realidades, dimensión de conciencia. O sea, ahora entiendo esto mucho mejor. Cuando paso a otro nivel de mi propia percepción, de repente pierdo el sentido, porque estoy pasando a un nivel que mis sentidos no conocen. Ese es el momento en que pierdes el sentido de las cosas. El momento en que tus sentidos no tienen de dónde agarrarse y necesitan empezar a construir de nuevo, desde otro lugar, en un mapa diferente. Y es ahí cuando pierdo el sentido de las cosas, para poder crear nuevo. Entonces, acá es cuando vamos a una de las lógicas universales. Nosotros hemos construido nuestros sentidos considerando de que el mundo está constituido por jerarquías. La idea de jerarquías
es la que hace que creamos que para llegar a la divinidad hay que subir de nivel de conocimiento o nivel social. Una de las cosas que también hemos construido es la noción de que para poder llegar al origen hay que realizar un camino hacia el horizonte. Hemos construido, básicamente, lo que sería un camino de sentido de la vida. Hemos construido una dirección de sentido. Por eso le decimos, ¿en qué sentido vas? En español decimos así, ¿cuál es el sentido? ¿En qué te diriges? Y es por esto que nosotros hemos construido también el universo desde un sentido lineal hacia un horizonte o jerárquicamente. Y entonces, en este concepto, lo que hemos considerado también es que si yo puedo darle un sentido a la vida, si para mí las cosas tienen un sentido, una lógica mental, entonces para el universo también hay una lógica, ¿sí? También existe una lógica mental, a la que le llaman Dios. Pero vamos a algo que hablamos hace, no me acuerdo cuándo, uno de estos días hablamos. ¿Se acuerdan la línea de puntitos de 200.000 años de humanidad y que los últimos 3 puntitos representaban toda nuestra historia actual, los últimos 500 años? Bueno, tengan en cuenta esta imagen, ¿sí? Ahora, agreguen los billones de años de la Tierra. ¿Mm? Billones de años de la Tierra. ¿Cuántos puntitos se necesitan poner para poder llenar desde el primer momento en que surge una célula en la Tierra hasta el siglo XX? O sea, no habría, ¿no? No habría espacio. Yo creo que acá tendríamos que, toda la habitación habría que poner un puntito, puntito, puntito. Serían demasiados puntitos, ¿sí? Para hablar de millones de años, y los últimos 5 representan todo el avance de nuestra civilización, y los últimos 30 el origen de nuestra civilización. Los últimos 30 puntitos de billones de puntitos. Bien, teniendo esta imagen, esta idea, reconozcamos que todo este tipo de pensamientos que estamos teniendo de que el universo tiene un sentido, empezó en los últimos aproximadamente 25, 30, no, en los aproximadamente 70 puntitos, 100 puntitos, por ejemplo, ¿no? Si cada puntito es un siglo. Por lo tanto, dentro de una lista de billones de siglos, los últimos 100 puntitos, los últimos 100 siglos, fueron los que diseñaron el sentido del universo. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa esto?
que durante billones y billones de años nadie en la Tierra se preocupó por el sentido. ¿Por qué entonces ahora las cosas tendrían sentido? ¿Por qué las cosas pudieron funcionar perfectamente sin que nadie dijera, este es el sentido de la vida? Puede ser complejo, ¿sí? Pero quiero ir a un punto. Quiero ir al último puntito. Básicamente, significa que la naturaleza, el universo, es un ser creando sentido. Es un creador de sentidos, el universo. No tiene sentido en sí mismo. Diseña sentidos. Y es ahí donde surgimos nosotros, una de las especies conscientes de este rincón de la galaxia. Nosotros somos una de las tantas especies conscientes que diseñan el sentido del universo. Por lo tanto, cada vez que surge la pregunta, ¿pero qué sentido tiene? La única respuesta es, si no lo tiene, entonces yo le tengo que dar uno. Recordemos, no podemos interpretar a sentido igual que realidad, porque el sentido surgió para poder entender la realidad. No surgió primero el sentido y después la realidad, porque el sentido es la herramienta para entender la realidad. ¿Sí? Por esto mismo, cuando vamos hacia el origen de todas las cosas, lo último que vamos a encontrar es sentido. Por eso todas las personas que suelen tener un leve contacto con el centro de la creación, lo que sienten es vacío. Pero ese vacío es el que les da el sentido a todo. Entonces, no les estoy haciendo spoiler con esto. No es un spoiler cósmico y universal. Esto simplemente creo que es una herramienta para que cuando salgan al día a día, a la vida, ¿m? Y digan, ¿qué es esto? La respuesta la voy a poder crear yo. El sentido de esto se puedo dar yo. Y me hago responsable a mí de darle un nuevo sentido. Y espero que se haya entendido. Y si no se entendió, no importa, porque no tiene sentido. Bueno, vamos a la alineación, entonces. ¿Mm? Bueno, mm, entonces la vibración de hoy es Nu. La afirmación es yo soy destino de toda prueba. Teniendo en cuenta esto que se refiere a las pruebas, ¿no? Del sinsentido una y otra vez. El código del día es el patrón físico H. Y dice, al reconocer dicho templo, el cuerpo, puede analizarse, desplegar los planos y tomar conocimiento en su construcción. El estudio, análisis, investigación le llevan a reconocerse arquitecto de su propia realidad, capaz de transformar sus muros, cámaras, altares en función de sus necesidades, mejorando la materia, accionando en la conciencia creadora desde la materia. Ha es el sonido de la realización, de la planificación de traer el cielo a la tierra.
Empezamos a ubicarnos cómodos. Dejo caer el peso de mi cuerpo. Inspiro profundo. Y percibo el aire ingresar por mi nariz hacia mis pulmones, corazón, sangre, órganos y músculos. Siento mi cuerpo volverse liviano. Siento el aire circular como viento dentro de mí, como si estuviera vacío, liviano como una pluma. Percibo el aire a mi alrededor convertirse en viento, volviéndose uno con el viento en mi interior. Me visualizo en la cima de una montaña, al borde de la misma, contemplando un hermoso valle debajo, un paisaje alucinante. Percibo el viento elevarse por todo mi cuerpo, viniendo desde el valle, por mis pies y piernas, caderas, brazos y manos, torso, hombros, cuello, cabeza y cabello. Inspiro profundo, colocando mis manos más hacia arriba, observando el cielo. Atraigo la luz del sol hacia mí, que atraviesa todo mi cuerpo, que se encuentra firme y fijo en este lugar, aquí y ahora. Siento la luz atravesar mi corona, tercer ojo, laringio, corazón, plexo, sacro, raíz, rodillas y tobillos.
sintiéndola por todos mis pies. Y desde los pies siento una enorme luz irradiar, dividiéndose en dos rayos, uno desde cada pie hacia mis manos, sintiendo la luz llenar la palma de mis manos hasta pesar como si fuera física. En mis manos está el sentido que yo he dado a las cosas, y en la otra está el sinsentido que posee mi vida y la existencia. Tomo conciencia de que el sentido de mi vida es la percepción que yo tengo de la misma. Y tomo conciencia de que el sinsentido de mi existencia es el que me ayuda a recordar que solo yo puedo darle sentido a la misma. Inspiro profundo y llevando mis manos al pecho, comienzo con la vibración a unificar ambos conceptos como uno solo. Conozco que cada prueba que he pasado en mi vida ha construido el sentido de la misma y que la gran prueba es atravesar el sinsentido. Inspiro profundo, uniendo ambos conceptos, reconociendo que yo soy el único capaz de dar sentido a las cosas, pues yo soy el destino de todas las pruebas. Yo soy el destino de todas las pruebas. Yo soy el destino de todas las pruebas. Y listo. Inspiro profundo. Y comienzo a llevar suavemente esta conciencia por todo mi cuerpo, acariciando cada parte de él, estirando y bostezando. Y voy volviendo aquí ahora lentamente, abriendo los ojos.
Bien. Recordemos entonces que para el día de hoy la tarea es plasmar artísticamente lo que para nosotros representa el sentido y el sinsentido. Gracias a todos por estar ahí y, como siempre, nos vemos mañana a la misma hora para el toroide. Que descansen.